acuerdo 2280 del 12 de marzo de 2024 y por el cual se hace el nombramiento de Fiscal General de la Nación, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades conferidas en la Constitución Política y específicamente la descrita en el inciso 2 del artículo 249, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de la Corporación y de conformidad con lo decidido en sesión de la fecha, acuerda: primero, nombrar en propiedad a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón en el cargo de Fiscal General de la Nación por el periodo constitucional y legal de 4 años contados a partir de la fecha de su posesión. Segundo, este acuerdo rige a partir de su comunicación. Toma del juramento. Toma el juramento el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Señora Luz Adriana Camargo Garzón, ¿jura usted ante el pueblo de Colombia cumplir bien y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley le confieren al cargo para el cual ha sido nombrada? Si así lo hiciera, el pueblo de Colombia se lo premie y si no, él se lo demande. Firma del acta de posesión en su orden. Firma a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón en el cargo de Fiscal General de la Nación. Posesionada. Firma la doctora Laura Camila Saravia Torres, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Firma el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Señoras y señores, en este momento se dirige a ustedes la doctora Luz Adriana Camargo Garzón, Fiscal General de la Nación. Señor Presidente de la República, señores ministros de despacho y jefes de departamento administrativo, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidentes de altas cortes, honorables magistradas y magistrados y exmagistradas, señor Presidente de la Cámara de Representantes, altos dignatarios del Estado y del cuerpo diplomático, futuros funcionarios del cuerpo directivo de la Fiscalía General de la Nación, señoras y señores periodistas, queridos familiares, amigos y amigas, buenas noches. En 1987, llena de ilusiones, pero también con los nervios propios de quien inicia su carrera profesional, emprendí mi camino en la rama judicial. Como sustanciadora en un juzgado de Palo Quemado, en Bogotá, tenía por función proyectar decisiones mientras pensaba hacia dónde iría ese camino. Hoy, 37 años después, debo reconocer que aunque en ningún paso he dejado de soñar, jamás imaginé que este camino me trajera acá, al día de mi posición en la máxima dignidad ante el ente acusador de mi país. Allí, al lugar donde empecé y donde siempre he querido estar. Y vuelvo con una convicción: claro, que el trabajo duro y comprometido por Colombia vale la pena, vale mucho la pena. A todos, pero muy especialmente a quienes apenas empiezan el camino,
quiero decirles que se vale soñar y que no existe mayor satisfacción que esforzarse a diario por hacer esos sueños realidad y por construir ese país por el que trabajamos. Me dirijo a ustedes con enorme gratitud, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. Quiero agradecerles por la confianza depositada en mí, tanto al señor Presidente de la República como a la Corte Suprema de Justicia, por haberme escogido para liderar el destino de la Fiscalía General de la Nación en los próximos 4 años. Haber sido seleccionada como Fiscal General de la Nación en medio de un proceso altamente competitivo es el honor más grande de mi vida y es la línea de partida de este camino que estoy lista a recorrer con orgullo e independencia. Fue un proceso difícil, como tenía que serlo por las calidades personales y profesionales de mis compañeras de terna. Felicito a la Corte por haber sorteado con justicia e integridad las sucesivas dificultades que se presentaron en el proceso de elección. Mi propuesta ética para el país como Fiscal General de la Nación es fundamentalmente de respeto a la Constitución y a las instituciones. Colombianas y colombianos, pueden estar seguros que seré una fiscal independiente e imparcial. Mi principal compromiso es con la separación respetuosa de poderes, la colaboración armónica entre ellos y la aplicación de la ley en condiciones de igualdad. Y quiero hacer un compromiso claro con la justicia étnica, racial y de género, y con los principios de diversidad, equidad e inclusión, no solo en la composición de la Fiscalía, sino en el trabajo integral de la institución. Asumo mi elección como el culmen de mi carrera al servicio de la rama judicial, pero ante todo como una gran responsabilidad y oportunidad para transformar de manera positiva la vida de millones de compatriotas que se ve afectada por el flagelo de la violencia, la criminalidad y la impunidad. Los retos son enormes y del buen funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, sin duda depende el bienestar y los derechos humanos de millones de colombianos. La ruta que seguiremos deberá construirse desde los cimientos del pasado y considerar los retos del presente. Una Fiscalía que nació en 1992 bajo formas de un proceso penal mixto, donde sus fiscales tenían funciones de jueces, practicaban pruebas y tomaban decisiones. Una Fiscalía que en el año 2005 dejó esas actividades y bajo las formas de un proceso penal acusatorio asumió a los fiscales con un nuevo rol de gerentes de la investigación criminal, encargados de recolectar evidencias solo con apoyo de equipos de investigadores. No se concibe de otra forma el trabajo de ellos. Una Fiscalía que entre el 2012 y el 2017 llevó a cabo una reingeniería importante con el objeto de preparar una mejor infraestructura para atender el crimen organizado y para dejar la visión simplista de los casos y de los delitos como cometidos uno a uno. Entender esas transformaciones, ese tránsito desde la Fiscalía que nació en 1992 hasta la que hoy conocemos, es fundamental para planear el futuro. Un futuro que se desarrollará a través de 5 pilares. El primero será priorizar las investigaciones con base en un enfoque territorial. Actualmente el país acumula una suma cercana a 3 millones de casos activos, lo que corresponde a una tasa de 550 procesos por cada 100.000 habitantes. Frente a esa demanda de justicia, la clave está en la priorización. No puede entenderse el país de una manera homogénea. La criminalidad y la violencia se manifiestan de manera diversa en función del territorio. Por eso debemos contar
con modelos diferenciados de lucha contra la criminalidad según las regiones, las zonas rurales y las grandes ciudades, en los que se aborden los fenómenos criminales en los momentos en que nuestros grupos delincuenciales son multipropósito. Operan en el homicidio, en el tráfico de estupefacientes y de armas, en la extorsión, en el hurto, en los delitos contra la administración pública o corrupción. Por ello, la priorización se hará de la mano del personal de las 35 direcciones seccionales del país, para que cada seccional defina sus metas en función de los fenómenos criminales que más impactan a sus habitantes. El segundo pilar será fortalecer el análisis criminal. De la mano con la política de priorización, vamos a fortalecer el análisis criminal como elemento básico de la investigación para generar contextos y diagnósticos útiles basados en la información que genera la propia Fiscalía, que es su activo más valioso. Para dirigir la mirada de la entidad hacia los principales fenómenos criminales, con un fuerte enfoque en lograr el desmantelamiento de organizaciones criminales. El análisis financiero tendrá un lugar preponderante en esta tarea para seguir las rutas del dinero ilícito, para apoyar la construcción de contextos y la investigación de casos. Nos apoyaremos en la analítica de datos y en la inteligencia artificial, para encontrar relaciones entre bloques de denuncias en que coincidan hechos, modalidades de comisión de conductas, lugares, horarios, personas, bienes y un sistema de alertas tempranas que permita anticipar fenómenos específicos de criminalidad. El tercer pilar será el fortalecimiento de las rutas especiales de atención a las víctimas, ayudadas por las estructuras actuales, pero enriquecidas con mecanismos sencillos de restablecimiento del derecho, que le brinden al ciudadano una pronta solución a los delitos que les afectan, como por ejemplo la suplantación de identidad o la clonación de medios de pago. Estas estrategias tienen una doble utilidad: que el ciudadano reciba un buen servicio y que la Fiscalía aproveche el espacio de atención para llevar a cabo un abordaje ambicioso del acto urgente de investigación, para que la presencia de la víctima se potencie para enriquecer la investigación tanto como sea posible. Nuestro cuarto pilar será dinamizar la aplicación de las figuras premiales y mejorar la intervención de la Fiscalía en los juicios. Tenemos que recuperar el uso de la justicia premial como vocación del sistema penal acusatorio. No podemos seguir estigmatizando el logro de preacuerdos y la aplicación de principios de oportunidad como ausencia de justicia, sino considerarlos como la materialización de un modelo distinto que le apunta a la efectividad en el desmantelamiento de la criminalidad organizada, pero también de la criminalidad individual y de la celeridad judicial. Para invertir la tendencia actual que tenemos hoy día, más acusaciones que sentencias preacordadas o principios de oportunidad, acompañaremos las reformas legales que ya propuso el presidente de la Corte Suprema de Justicia en la mesa de reforma que lidera el ministro del ramo, básicamente para lograr que puedan ser eliminadas las prohibiciones que se han establecido entre la expedición de la Ley 906 de 2004 y nuestros días, en un número significativo de delitos que limitan la posibilidad de llegar a condenas preacordadas. En paralelo, al interior de la entidad, replantearemos las estrategias de negociación, en el sentido de que a ellas se llegue tras una sólida investigación que favorezca la posición de la Fiscalía en punto a lograr de una manera más robusta los acuerdos de colaboración para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y el sometimiento de los imputados. Impulsaremos un ambicioso y consistente plan de formación que atienda a los llamados de la Judicatura acerca de hierros que se están cometiendo en la labor, las deficiencias en la actividad probatoria, la omisión en la presentación de medios de prueba, las fallas de debida diligencia,
la falta de congruencia entre imputación y acusación o la incorrecta selección de hechos jurídicamente relevantes, entre otros temas. Eliminaremos esa división odiosa entre fiscales que investigan y acusan y otros que concurren al juicio, dejando a los segundos con la obligación de defender investigaciones y tesis jurídicas en cuya construcción no han participado. Y revisaremos la estrategia de litigio para casos complejos que involucran a muchos copartícipes, evitando que se lleven a juicio uno a uno, lo cual no solo rompe las reglas lógicas y de comunidad de la prueba y de conexidad, sino que obliga a practicar una y otra vez las mismas pruebas con el efecto de congestionar a la justicia penal. Por último, nuestro quinto pilar será el diseño de indicadores de gestión compatibles con estas metas institucionales. Avanzaremos hacia unos indicadores que reflejen realmente la efectividad de la entidad. Nuestro propósito es ampliar el indicador a las acciones que constituyen el culmen de la actividad de los fiscales: preacuerdos, negociaciones, principio de oportunidad, mediación, conciliación, acusaciones y participación de los fiscales en juicio. En todo caso, el ejercicio de medirnos tiene que validarse verificando en los territorios si tiene el efecto que nosotros creemos está teniendo en el desmantelamiento de organizaciones criminales y en las labores de persecución penal. Esa validación en territorios es indispensable para que sepamos si vamos por el camino correcto. Para el logro de estos pilares, vamos a adelantar un proceso de transformación integral de la entidad apoyado en las nuevas tecnologías digitales, para adecuar las estrategias, los métodos, las técnicas y la toma de decisiones a los desafíos actuales y futuros de la gestión penal de nuestro tiempo. Para concluir, quiero señalar que ninguna de las anteriores líneas de acción será posible sin que se impulse en la entidad un modelo de gerencia respetuoso de las calidades y aptitudes de sus funcionarios, que reconozca sus méritos y apoye los procesos de formación y de capacitación indispensables. La mía será una fiscalía que tendrá en cuenta las necesidades y las expectativas de un equipo humano íntegro, comprometido y profesional, pero será también implacable con los funcionarios que se involucren en actos de corrupción o desvíos de poder. La nuestra será una misión humana, una misión por la dignidad y el bienestar de nuestra gente. Desde la Fiscalía buscamos ayudar a hacer la transición hacia una sociedad basada en el respeto, la armonía y la gestión de la diversidad y las diferencias, en que el delito y la criminalidad no sean una alternativa. Una sociedad en la que las y los colombianos tengamos por fin una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Fiscala me dicen que se puede decir. Entonces, Fiscala General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, su esposo Germán, su hija Sofía, sus hijos Santiago y Esteban, su distinguida familia, amigas y amigos. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro. Presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas. Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina Borja Botía. Presidente, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao Cabrera.
Presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Roberto Carlos Vidal López. Directores, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional. Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo. Embajador de Colombia ante el Gobierno de la República de Costa Rica, Carlos Rodríguez y su esposa Olga. Magistradas y magistrados de las Altas Cortes y Justicia Especial para la Paz, medios de comunicación y en general a todas y todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, podemos decir, henos aquí, después de un amplio periplo y vicisitudes de este proceso, que llega como proceso a su final. Ahora comienza la hora de la verdad, el ejercicio de unas ideas, el ejercicio de un proyecto, el cumplimiento de unos objetivos en una sociedad como la nuestra, la sociedad colombiana. Vengo de recorrer más o menos esta semana, prácticamente toda la semana, puntos de nuestro país, lugares que yo conozco muy bien, pero que Colombia no conoce tanto, en donde sin hablarlo mucho iba reflexionando, pensando en lo vivido allí, en esos parajes, en esos lugares hermosos, como casi toda Colombia, y lo que vivían sus gentes humildes en general, 95% gente humilde, gente del campo, gentes de color negro en su piel o indígenas, gentes del campesinado, una historia cultural riquísima en el occidente del Caribe, que es, entre otras, mi tierra, desde Apartadó hasta ahora que llegamos a Cartagena. La distancia entre lo que dice la Constitución y lo que pasó allí, en estos 33 años, hubo un Estado social de derecho, en las palabras, un derecho de los seres humanos fundamentales, una garantía prometida de la garantía de derechos, con puntos suspensivos. Puso la Constitución casi en todas partes la palabra gradualidad, progresivamente. Creo que ahí sobrevino una de las fallas. Progresivamente, después de 33 años, de una tercera parte del siglo, siguen siendo puntos suspensivos. En esas regiones no había agua potable. En esas regiones la gente cuenta de muertos. Yo le llamo a eso las marcas de la sangre. En esas regiones una de las señoras, nieta de conocí la historia, Feliciana Campos, afro, le quemaron 14 veces la casa. En ese pueblo, San Onofre, hay 3.000 desaparecidos y fosas comunes. Pueblo pequeño con 3.000 desaparecidos. ¿Qué puede suceder? Etcétera. La historia de Colombia contemporánea, no de atrás. La historia contemporánea de Colombia, no mirada desde aquí se ve muy diferente. Este palacio hace como una especie de ilusión alucinógena sobre quienes habitan el palacio y no permiten ver la realidad. Y entonces un texto y una realidad así, una separación absoluta entre el texto, la norma y la realidad. Lo fáctico, diría alguien, lo fáctico y el texto. Lo fáctico, la factibilidad en Colombia es la muerte y el texto es el derecho. Podría escribirse algo así.
cómo acercar no la norma a la realidad, porque se ensuciaría de sangre, sino la realidad a la norma, en una especie de idealismo jurídico. ¿Cómo lograr que esas normas sean en verdad realidad? Hay que transformar la realidad, no hay otra manera. No es tanto transformar la norma, es transformar la realidad. Y aquí estamos ante esos retos, con poco tiempo, con el tiempo de hoy y en las circunstancias de hoy. ¿Cómo transformar la realidad? Pensaba yo allí, porque es mi responsabilidad primera como presidente de la República ante esa población que obviamente nos dio su confianza plena, apasionada, casi como la última esperanza. Y ahora venimos de esos lugares y la posesionamos a usted. Yo hice una terna donde a nadie conocía. Me decían amigos, familiares, copartidarios, no sea bobo, ahí hay que poner a alguien que le cuide la espalda. Creo que ha sido la frase que siempre se ha repetido en este palacio. Y creo que es uno de los desastres, porque te cuide la espalda es meterse en la política, es utilizar la fiscalía en este caso y la justicia en general para resolver el conflicto político, para resolver lo que la política tiene que resolver, en el fondo la sociedad. Yo decidí que no conocía a nadie, que era mejor plantear un proyecto de fiscalía. ¿Qué quiero como presidente y como ciudadano de la fiscalía? Una fiscalía que no persiga por razones políticas. Yo la he sufrido. Una fiscalía que le permita a la ciudadanía que exista justicia. La mayoría de la ciudadanía en estos temas desconfía de la eficacia de la justicia. Uno de los principales hechos de la percepción de inseguridad cuando se encuesta a la gente no es tanto que hay delito, que obviamente hace parte de la percepción de inseguridad, pero más allá, los problemas de la convivencia, el perro del vecino, el ruido y el equipo del sonido de la vecina, los problemas vecinales, la intolerancia entre la gente que vive junta, incluso dentro de la familia. Parte de la percepción de inseguridad es si llega el marido y me va a pegar. Lo mismo siente el niño y la niña. Pero la principal causa de la percepción de la inseguridad en Colombia es que no se cree que haya justicia, que la justicia vaya a operar. Y entonces un ciudadano piensa que la fiscalía debe servir para eso, para que haya justicia. Y eso implicaría, en mi opinión, una reforma a la justicia. Esos simples pensares de la gente, que en el fondo son las órdenes que da a la gente, a sus servidores públicos, porque es el pueblo, el soberano, dice el himno nacional. Frase que no es recogida de un poeta que de pronto se le ocurrió, sino que tiene 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos de existencia en el pensamiento humano, pensamiento subversivo, porque entre las aristocracias, los reyes, los emperadores y las reinas, buscaba que la gente de abajo fuera la dueña del poder. Los plebeyos, las plebeyas. Primero pensaron en los plebeyos, muy después, gracias a que las plebeyas insurgieron, pensaron en las plebeyas. Pero ese sentir de la gente de Colombia soberana es que la justicia opere. Y entonces el proyecto que presentamos en esta terna es de gente que no tenga que ver conmigo en la política para nada. Obviamente tendrá sus ideas políticas como cualquier ser humano. Una terna que garantice que no le va a cuidar la espalda al presidente. Y por tanto el presidente
tiene que ser recto y ético, porque se la van a cobrar con cualquier desliz. Una terna de la Fiscalía que pueda garantizar justicia y que no haya impunidad. Una terna de mujeres, porque queríamos que el poder en la Fiscalía lo tuviera una mujer y que pudiera haber poderes femeninos dentro de la justicia. Se ha avanzado, pero usted hoy es la fiscala, no es la primera. Entonces tiene usted una gran responsabilidad ahí, la mujer para cuidar la vida, que en este caso es cuidarla de quienes quieren extinguirla criminalmente. Una mujer que sea capaz de acabar la impunidad, que yo creo es el principal problema de la justicia penal en Colombia, no de las otras justicias. Y entonces ha sido usted al final de este ciclo escogida y tiene unos retos en los que nosotros queremos ayudar. En mi vida de parlamentario, casi al principio del año 2000, me ocurrió algo que yo no busqué, pero me llevó a prácticamente dedicar años y años de investigación parlamentaria como controlador político de la Fiscalía. Descubrí que no se podía controlar mucho desde el punto de vista del Congreso, sino solo en sus aspectos administrativos, no en los contenidos de los procesos. Por el azar, no por mí, por un fiscal general de la Nación que se le ocurrió dialogar con Carlos Castaño por radio. Imagínese esto que estoy diciendo. En actividad, no después ni antes. Alguien me dijo el contenido de lo que habían hablado. Se trataba de mi vida, y entonces como se trataba de mi vida, quise investigar por qué. ¿Por qué podía haber un señor jefe del narcotráfico y asesino hablando con un fiscal general de la Nación? Y empezaron mis debates. Hice algo que le comenté a usted, juntar procesos que estaban archivados. Fue un consejo que me dio el sacerdote Javier Giraldo, que pronto va a recibir la Orden de Boyacá, por su ejercicio apostólico en favor de los derechos humanos y de la comunidad de San José de Apartador, a la cual, punto por donde pasamos nosotros esta semana, le desaparecieron 400 de sus integrantes, y solo es una vereda, un corregimiento, por no meterse en ningún grupo armado. Y entonces el sacerdote me dio, sacerdote jesuita creo que es, me dio un consejo: solo tiene que juntar las investigaciones. La impunidad en esta materia de delitos tan graves contra la humanidad cometidos en Colombia tiene un mecanismo, se construye premeditadamente dentro de la justicia. El mecanismo es fragmentar los procesos. Yo al principio yo no soy abogado, no soy economista, a mí sí me gustan las matemáticas y harto, pero no, al principio no captaba bien por qué, el por qué, cómo. Él me explicó, él tampoco era un abogado. Entonces él me decía, en el crimen contra la humanidad, de los que hace parte los delitos de lesa humanidad, hay un principio, es que tiene que ser sistemático. Y entonces no es un asesinato, son miles. Hay una distancia entre el asesinato y el genocidio, la cantidad. Si usted coge el genocidio y separa cada caso por un asesinato, primero no descubre que es un genocidio, sino que son homicidios, y segundo no encuentra el culpable. Porque en cada proceso donde hay un homicidio, si acaso hay un testigo, y si hay un testigo, lo asesinan. Y entonces el proceso se archiva. Si se juntan los miles de asesinatos, no han matado todos los testigos. Hay coherencias, hay sistematicidades, ustedes saben más que yo.
se encuentran las evidencias de quien ordenó el genocidio, no de quien disparó sobre el asesinado. Yo hice caso del proceso y me aparecieron una serie de circunstancias, no las voy a repetir, pero apareció la palabra parapolítica. Quienes ordenaban el asesinato no eran los generales, como decía la izquierda, algunos sí, eran los senadores, eran los jefes de la política regional. Era un régimen de facto, no era la Constitución, no era el Estado Social de Derecho. Se había creado un régimen de facto que asesinaba al pueblo por una razón: concentrar la riqueza, mala vida, toda, legal o ilegal. Y eso fueron los 30 años que hemos vivido. 100,000 muertos, dice la Comisión de la Verdad. Lo confiesan los paramilitares. Los que dispararon confiesan. Ahora Salvatore Mancuso, el último, no sé cuántos más irán. Pero los que ordenaron disparar aún le temen a la verdad. Entonces, esa fragmentación del proceso es la técnica de la impunidad. La pregunta que me dice es si hoy por hoy, después de esos debates, reformas, discusiones, al principio oscuras porque los medios de comunicación nos tapaban la boca, después públicas, porque una Corte Suprema de Justicia tuvo la valentía de hacer lo mismo, pero judicialmente. A esa Corte Suprema de Justicia que yo conocí, hay que darle, Laura, la orden de Boyacá, porque tuvo la valentía de romper el régimen de corrupción que decía Álvaro Gómez Hurtado. Es su palabra, nos la enseñó a nosotros. Yo tengo otra, la gobernanza paramilitar, y aún subsiste. Esa Corte Suprema de Justicia debe tener la orden de Boyacá porque hizo algo que es romper la historia y la inercia y abrir el velo de la verdad. Al principio fueron parte mis investigaciones, después siguió derecho. El castigo fue la persecución, fue la interceptación, fue un ejecutivo persiguiendo la Corte Suprema de Justicia, Gerson. Y resistieron. Después le taparon la boca a esa corte de otra manera, con otro método. Pero brilló la verdad por un instante y pudimos ver la realidad de lo que Álvaro Gómez decía. No es la Constitución del 91 lo que rige, es el régimen de corrupción que él le pedía a Antonio Navarro Wolf en la Constituyente derrocar. A Navarro le dio temor. Miren la paradoja de la historia. El mismo Navarro nos lo comentó. Le dio temor porque dijo: nos van a matar. Derrocar el régimen de corrupción, dijo Álvaro Gómez Hurtado. ¿Estará equivocado? Pues a mí me tocó, en cierta forma, develarlo, la gobernanza paramilitar. Dejó 100,000 muertos y a Álvaro Gómez Hurtado también, asesinados. Y entonces ahora tenemos estas responsabilidades fiscales. Entonces yo lo que pediría es que hagamos una reforma a la justicia. Hay por ahí una comisión, pero está haciendo un texto así al estilo de los juristas. Y eso no pasa en el Congreso, o si pasa nos lo tumban. Algo simple, ir, digamos, a lo fundamental, volviendo otra vez a recordar la palabra. En mi opinión, durante estos 33 años, 20 de los cuales he sido parlamentario, he visto pasar por el Congreso de la República una y otra vez reformas a la justicia. Siempre traen a la misma marca, siempre es disputando quién tiene el poder en el Poder Judicial. Los cambios de ingeniería institucional en las cumbres de la justicia para determinar quién determina el poder.
y fundamentalmente la venganza. Subir penas, cada vez un proyecto de ley, más penas. Los delitos contra el patrimonio deben ser los más castigados. Los delitos como el secuestro, más y más. No alcanza la vida humana ya para las penas. Creyendo, en mi opinión, equivocadamente, que entre más pena, más susto y menos crimen. Y tenemos lo contrario. Entre más penas lo que ha habido es más delito. Más penas, más delito. La sociedad vengándose, la sociedad vengando, la justicia como venganza, eso es lo que yo vi. Yo les propongo algo alternativo, la justicia como verdad. El pacto por la verdad, le dije al presidente Uribe en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. El pacto por la verdad, ¿es la verdad el eje de una reforma de la justicia? Es lo que nosotros proponemos. Y entonces, si es la verdad el eje, lo que tenemos es que desmantelar el instrumento de la impunidad, la fragmentación de los procesos, la fragmentación en tribunales, el proceso fragmentado en sí mismo cuando debería ser juzgado como toca, el delito sistemático de lesa humanidad, el genocidio, si se quiere. Estos términos han sido discutidos en el tribunal, en el Estatuto de Roma lo llamamos. ¿Podemos pasar de la justicia venganza a la justicia verdad? Esa es una propuesta al Congreso, si se puede. Es una propuesta de concertación, son pocos artículos, unas cuantas hojas, tamaño carta, pero es la posibilidad de pasar a otro ámbito de la justicia, porque si es la verdad el detonante real de un proceso judicial, pues yo acepto beneficios jurídicos a cambio de verdad. Yo acepto que no sea la venganza, yo acepto que sea la verdad para restaurar la víctima, si es que se puede. Y entonces la justicia restaurativa que llaman ahora se vuelve muchísimo más importante, porque es la que está correlacionada con la verdad. Y hay unas experiencias de justicia restaurativa que ya en Colombia podemos recoger, para bien, para mal. ¿Qué pasó? Evaluemos, pero podríamos generalizar. Ya no un tribunal restaurativo, no, una justicia restaurativa. Y si tenemos verdad y restauración, ¿qué podría suceder después? En mi opinión, reconciliación. En mi opinión, no les gusta que diga esa palabra, perdón social. Es la frase de Derrida, el filósofo, que yo leí precisamente cuando estábamos discutiendo de estos temas, pero en otras circunstancias hace 33 años. El perdón social significa la paz, no lo decreta la Corte Constitucional, no lo decreta el Consejo de Estado, no lo decreta el presidente de la República, no es ley de la República, es la sociedad, es el pueblo soberano. Es la sociedad, es la víctima directa del criminal el que puede perdonar. Es su atribución y su derecho. No es una obligación. Decretar es hacer, crear una obligación. Perdonar es un derecho de la víctima. Solo nosotros, los poderes constituidos, subordinados, podríamos desatar los espacios para que una sociedad tenga la posibilidad de perdonar. Ahora, esto en concreto y llevado al terreno donde nosotros hemos andado en esta semana, esos miles y decenas de miles y centenares de miles de desplazados, pueblo de Tierra Alta, por fin pude ir, nunca había podido. Pequeño,
al sur de Córdoba, comenzando las montañas, 50,000 víctimas, fiscal. Solo ese pueblo. ¿Perdonarán? Pues yo creo que nuestro gran deber y nuestro gran esfuerzo es al menos permitir que puedan perdonar. Y yo creo que esa es la esencia de la reforma a la salud que nos proponemos. Y que con usted, si es posible, y con los delegados de los sectores de la sociedad y el Poder Judicial, pudiéramos llevar al Congreso o más allá. Pero es lo que tendríamos que discutir. Pues habrían muchas cosas, pero se vuelven los códigos y los tratados cuando necesitamos algo simple, que la justicia sea eficaz y vaya al ciudadano. Más jueces, más fiscales, ¿dónde está la ciudadanía? Eso significa más plata. Más plata, más eficacia. Hay 17,000 procesos que llaman de terceros, los llamó la Corte Constitucional, los terceros. Los terceros que no pueden ser juzgados en la JEP, porque allá son los guerrilleros y los militares. No pueden ser juzgados en la Justicia y Paz, porque allá son los paramilitares. Y entonces tienen que ir a la Fiscalía a ser investigados, porque son los terceros, y resulta que es el mismo hecho. Es la misma masacre. Si es la masacre del Aro, están los militares que tendrían que ir a JEP, están los paramilitares que tendrían que ir a Justicia y Paz, y están los que ordenaron la masacre que tendrían que ir a la justicia ordinaria. Hay que resolver eso, porque si no, no va a haber verdad. Es una construcción de una impunidad predeterminada, en mi opinión. Los últimos hechos abren la discusión. Yo no sé si para bien o para mal, pero lo que está aconteciendo en estos días abre la discusión de lo que significa fragmentar la justicia. Y yo creo que el derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas en Colombia en esta época es el derecho a la verdad. Y que lo que tenemos que lograr como gobierno, en mi caso, como fiscala, en su caso, es la verdad. Son esos 17,000 procesos y más. Es que podamos decirle a Colombia cuál es la verdad judicial para restaurar y para abrir el camino de la reconciliación social y el perdón social. Bueno, yo dejo ahí porque ustedes tienen sus diligencias y yo también. Entonces, la felicito y espero que le vaya muy bien en estos 4 años que están por delante. Habrán muchas afugias. Le dejo un tema ahí, que fue una discusión con la pasada fiscalía, con quienes no quiero acordarme, y es el tema del sometimiento colectivo a la justicia. Una discusión larga, lleva varios años, pero yo estoy viendo en la práctica, puedo engañarme, puedo ser ingenuo, que se pueden realizar procesos de sometimiento colectivo a la justicia. Quisiera explorar con usted en próxima conversación ese tema. Gracias, muy amables por haberme escuchado.